Hola, hoy vamos a tratar el tema el clima y su relación con la producción agrícola. Por su longitud, este video lo vamos a dividir en dos partes y esta es la primera parte. Los cultivos, animales y las actividades agrícolas se ven afectados tanto por el tiempo meteorológico como por el clima. El tiempo meteorológico es la condición de la atmósfera en un momento particular, definida por el comportamiento de un conjunto de elementos y fenómenos meteorológicos. Son situaciones instantáneas y únicas. Por otra parte, el clima se refiere a las características estadísticas del tiempo atmosférico. Para esta caracterización es indispensable contar con registros de las variables climáticas de al menos 30 años, para determinar no solo la condición promedio de estas variables, sino también la variabilidad de sus valores. La ciencia que estudia el tiempo meteorológico es la meteorología, a través de modelos y pronósticos, mientras que del estudio del clima se encarga la climatología, con el uso de métodos estadísticos. El tiempo meteorológico y el clima afectan la toma de decisiones en agricultura a diferentes niveles. El tiempo meteorológico determina decisiones en el corto plazo u operativas, entre ellas la selección del momento adecuado para la labranza, la siembra, cosecha, la aplicación de productos y el manejo del riego en un año en particular. Por su parte, el clima determina decisiones que tienen consecuencias en el largo plazo o decisiones estratégicas, tales como la selección del sistema de producción, el tipo de cultivo o animal, el sistema de labranza, el calendario de las labores agrícolas, los requerimientos de insumos y las necesidades de equipos e infraestructura. Para que la información de tiempo meteorológico y de clima sea efectiva en el apoyo de tales decisiones, es importante que sea accesible, confiable, clara, precisa y oportuna. Adicionalmente, los usuarios de esta información deben tener una formación básica y contar con asesoría técnica que les permita interpretarla y aplicarla en la resolución de los problemas particulares. El clima, en su dimensión espacial, se puede describir a varios niveles jerárquicos o escalas, como se ve en esta lámina. Tenemos primero el macroclima, que es la climatología de grandes espacios, en muchos casos a escala mundial, donde se pueden distinguir grandes zonas o franjas de características similares. La escala es pequeña, de 1 a 1 millón. El mesoclima se refiere a la climatología de una región relativamente homogénea desde el punto de vista ecológico. La escala de medición es a nivel semidetallado, es decir, 1 a 100.000, y se presta para estudios agronómicos que consideran las características locales que afectan al clima y a la humedad del suelo, como por ejemplo tenemos en la figura la precipitación media anual del estado Aragua. El topoclima se refiere a la climatología de una localidad o área en la cual las variaciones del clima ocurren a distancias relativamente pequeñas y están asociadas al relieve. La escala de medición es detallada, 1 a 25.000, y guarda estrecha relación con las variaciones topográficas como las existentes en los valles y vertientes. Y finalmente, el microclima describe la climatología de puntos o espacios reducidos de ambientes urbanos o rurales, donde las condiciones ambientales están muy influenciadas por los seres u objetos presentes en ese sitio. La escala de medición es de 1 a 10.000. En esta figura se presenta un esquema general de los sistemas de producción agrícola, que incluyen el medio físico natural, la tecnología y el medio socioeconómico. Para obtener los productos es necesario la introducción al sistema de una serie de insumos. El medio físico natural está constituido por el clima y el suelo. El clima aporta energía, agua y condiciones atmosféricas para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Y el suelo aporta sostén para las plantas y también aporta, regula y almacena agua y nutrientes. El clima y las condiciones atmosféricas juegan un rol fundamental en toda la actividad agrícola. Ninguna ciencia puede ofrecer por sí sola toda la orientación práctica que necesita el agricultor. Este debe elegir los cultivos que mejor rendimiento y calidad darán en sus tierras y saber cómo utilizar y manejar el ambiente físico, la tecnología y los aspectos socioeconómicos para obtener los mejores resultados en el rendimiento con el mínimo impacto ambiental.
En esta figura, tomada del trabajo de Rabin en 1993, se ilustra cómo se puede variar el nivel de producción de los cultivos a través del manejo de los factores que lo afectan. Los cultivos tienen un nivel de producción real, que viene dado por el efecto de los factores reductores como la presencia de competidores bióticos, malezas, plagas y enfermedades, y de elementos contaminantes. Si se aplican medidas para proteger los rendimientos, como el control de los competidores bióticos, podemos incrementar los rendimientos hasta un nivel alcanzable, el cual estaría condicionado por los factores limitadores, como la disponibilidad de agua y nutrientes. En este punto, si se aplican medidas para incrementar los rendimientos, como la fertilización o el riego, se podrían aumentar los niveles de producción hasta un nivel potencial. A este nivel, los rendimientos vienen dados por las características genéticas del cultivo en interacción con los elementos del clima en la zona de producción. Como se mencionó anteriormente, de los recursos utilizados en la agricultura, el clima es particular, ya que es el único que en general no puede ser controlado y la variabilidad de sus elementos genera incertidumbre. Aunque las condiciones atmosféricas en general no son controlables en el sentido tradicional, sí pueden ser manejadas a través de una toma de decisión adecuada, es decir, la planificación. La interpretación de las condiciones climáticas permite seleccionar el sistema agrícola y zonificación de cultivos, planificar el uso y manejo de la tierra, seleccionar sistemas de labranza, maquinarias y equipos, elaborar el calendario agrícola, es decir, la fecha de las labores agrícolas, planificar la aplicación de insumos como enmiendas, fertilizantes, pesticidas, herbicidas, el riego, etc. Realizar el seguimiento y pronóstico de las cosechas, establecer los requerimientos y el diseño de la infraestructura necesaria para la producción, seleccionar prácticas de conservación de ser necesarias en la zona de producción, determinar las medidas de contingencia ante desastres por condiciones climáticas adversas, esto es lo que llamamos riesgo climático, y finalmente establecer las condiciones para el trabajo en el campo. Vamos a hablar ahora de los elementos y factores climáticos. Los elementos del clima o variables climáticas son las características del estado de la atmósfera cuya interacción produce como resultado las condiciones climáticas o de tiempo atmosférico. Estos son radiación, nubosidad, temperatura, humedad atmosférica, viento, precipitación, evaporación y presión atmosférica. Es importante destacar que nuestro país se encuentra en la zona intertropical del hemisferio norte, ya que eso determina el comportamiento de los elementos climáticos. El clima se encuentra condicionado por los factores que son las características de la superficie terrestre o condiciones de la atmósfera que modifican o controlan la magnitud o intensidad de los elementos climáticos, determinando los diferentes tipos de clima. Se pueden dividir los factores en variables y permanentes. Estos últimos, destacados en azul, son los que siempre están presentes tanto en el tiempo como en el espacio. De ellos tenemos la latitud, que es la distancia al ecuador, la altitud o altura sobre el nivel del mar, la cercanía a las masas de agua, el relieve topográfico o configuración superficial, las barreras de montañas u orografía, la distribución de las masas de aguas y tierra llamada continentalidad y el movimiento de la tierra. Los factores variables son aquellos sujetos a cambio en diferentes intensidades, tales como las corrientes oceánicas, los centros de alta y baja presión, las masas de aire o circulación general atmosférica, también la presencia de contaminantes o aerosoles, la cobertura vegetal y el tipo de suelo. Vamos a detallar ahora cada uno de los elementos del clima. Primero, la temperatura, que se refiere al grado térmico que posee la atmósfera. Se debe en parte al calentamiento directo del sol y a la radiación que llega a la superficie. Se mide con termómetros y se establecen mediante promedios. Hablamos de temperaturas medias diarias, mensuales, anuales, etc. Y la oscilación o amplitud térmica, que es la diferencia entre las temperaturas mínimas y máximas del día. La distribución en la superficie depende de tres factores: la insolación, la altitud y el tipo de superficie.
La precipitación es la presencia de agua en la atmósfera, ya sea en estado líquido o sólido, como el granizo o la nieve. Se produce por la condensación de una masa de aire húmeda y por efecto de la gravedad. Se establece mediante los totales recogidos en los pluviómetros en milímetros o litros por metro cuadrado. Las cantidades se suman y se determina el régimen pluviométrico de una zona o lugar. Según sus causas, pueden ser convectivas, debidas al calentamiento y ascenso de las masas de aire; orográfica, donde las montañas obligan a ascender las masas de aire, se expanden y se enfrían; y frontales, cuando una masa de aire frío entra en contacto con una masa de aire cálido, esta última asciende sobre la fría, se expande, enfría y produce la lluvia. Otros elementos del clima son la humedad y la presión atmosférica. La humedad es la cantidad de vapor de agua presente en la atmósfera y se mide con un higrómetro. Puede ser medida como la humedad absoluta en gramos por metro cúbico o la humedad relativa en porcentaje con relación a la cantidad que pudiera contener la masa de aire en el caso de estar saturado. La humedad depende de factores como la proximidad al mar y la temperatura del aire, la cual está determinada por la radiación solar directa y determina la cantidad máxima de vapor de agua que puede contener. Cuando la temperatura aumenta, la humedad disminuye. La presión atmosférica corresponde a la fuerza por unidad de superficie en centímetro cuadrado ejercida por la masa de aire atmosférico sobre la Tierra. Se mide en milibares con un barómetro. En los mapas se representa mediante líneas que unen puntos con una misma presión. A nivel del mar, la presión ejercida es equivalente a 1013 milibares. Los vientos son movimientos horizontales de las masas de aire paralelos al suelo que se producen como consecuencia de las diferencias de presión. Circulan desde las zonas de alta presión hacia las zonas de baja presión, siguiendo aproximadamente la dirección marcada por las isóbaras, que son las líneas de igual presión. Para medir su dirección se usa una veleta y para la velocidad o intensidad un anemómetro. Las mediciones se realizan en metros por segundo o kilómetros por hora. La insolación es la cantidad de radiación solar recibida por la superficie terrestre. Se mide en número de horas de insolación con un heliógrafo. Varía con la latitud y con la orientación del relieve. Cuando la radiación incide en una ladera se llama solana a la zona que recibe mayor insolación y umbría a la que recibe menos. Esto condiciona las especies arbóreas que se pueden desarrollar o su mayor o menor disponibilidad de humedad y exposición a la radiación solar. La nubosidad es el estado de la atmósfera en el que el cielo aparece cubierto de nubes en mayor o menor grado. Se mide en octavos de la bóveda celeste cubierta por las nubes por observación directa y para medir la altura de las nubes se utiliza un ceilómetro. Con relación a la evaporación, este es el proceso gradual por el cual el agua en estado líquido se transforma en vapor a temperatura ambiente. Es mayor cuando aumenta la temperatura, por lo que aumenta en las horas centrales del día o en los lugares donde la temperatura media es mayor. Para su medición se utiliza un instrumento llamado tina tipo A. Otros elementos que están más relacionados con las plantas son el fotoperíodo y la evapotranspiración. El desarrollo de las plantas depende en gran medida de la luz que reciben. En este sentido, el denominado fotoperíodo hace referencia a la influencia que ejercen las horas de luz y oscuridad sobre las plantas a lo largo de un periodo de tiempo, ya sea un día, una estación o un ciclo solar. De acuerdo a la sensibilidad al fotoperíodo, existen plantas de ciclo largo, plantas de ciclo corto y plantas no fotoperiódicas. Por su parte, la evapotranspiración es el proceso que implica la pérdida simultánea del agua contenida en la planta y en el suelo, que en forma de vapor se incorpora a la atmósfera. Vamos a dejarlo hasta aquí y continuaremos desarrollando este tema en el próximo video.